Un policía racista golpea a un anciano negro y descubre que es un agente del FBI. Raúl Salinas, un policía de unos 40 años, lleva más de 10 años en la corporación. Es conocido entre sus colegas como un oficial duro, inflexible, alguien que sigue las reglas, pero todos saben que esas reglas son las que él mismo establece. Lo que muchos no dicen abiertamente es que Raúl es racista. Algunos se ríen de sus comentarios en privado, otros lo miran con recelo, pero nadie lo confronta. Y él, muy en el fondo, lo sabe, pero no le importa. Para él, su desprecio hacia los negros y los pobres está más que justificado. Las patrullas nocturnas en las colonias marginales de la ciudad son lo que más odia. Cuando pasa por esas calles polvorientas y mal iluminadas, siente como la rabia hierve en su pecho. Para Raúl, esas personas no son más que basura, gente sin esperanza, destinada a la miseria, mientras él, con su uniforme y su arma, se siente en la cima, creyendo que puede hacer lo que quiera con ellos. Es el tipo de poder que le ha dado su placa durante tantos años, un poder que, poco a poco, ha ido corrompiendo su alma. Esa noche, las luces de los faroles apenas alumbraban las calles vacías. El frío mordía la piel, y Raúl, al volante de su patrulla, sentía esa mezcla de aburrimiento y desprecio que siempre lo acompañaba en sus rondas nocturnas. Entonces lo vio. Era un anciano negro, caminando despacio, sin prisa, como si nada en el mundo le preocupase. Llevaba un abrigo raído, demasiado delgado para la fría noche, y una gorra que apenas dejaba ver su rostro. Algo en esa figura lo irritó profundamente. «Voy a detener a este viejo», murmuró Raúl, mientras giraba bruscamente el volante y detenía la patrulla a un lado de la acera. El anciano caminaba tranquilo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Raúl bajó del coche, su mano derecha descansando sobre el mango de su pistola. No tenía una razón clara para detenerlo, no necesitaba una. En su mente, la apariencia del anciano era suficiente. Era una cuestión de prejuicio puro, y él, como tantas otras veces, se dejaba llevar por esa oscuridad interior que lo impulsaba a actuar. «Oye, tú», gritó Raúl con una voz llena de autoridad y desprecio. «¿Qué haces aquí a estas horas?» El anciano se detuvo, girando lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos, cansados pero llenos de una extraña serenidad, se posaron en los de Raúl. No había miedo en ellos, ni el nerviosismo que Raúl esperaba. Aquello lo desconcertó. La mayoría de las personas que detenía a esas horas, especialmente en esas zonas, mostraban temor al enfrentarse a un policía. Pero este hombre no. Simplemente lo miraba, como si no tuviera nada que temer. «Solo camino, oficial». «No creo estar haciendo nada malo», respondió el anciano con voz tranquila. Raúl apretó los dientes. Algo en la calma de aquel hombre lo irritaba profundamente. ¿Quién se creía este viejo para contestarle de esa manera? ¿Acaso no sabía quién tenía el control? Decidido a imponer su autoridad, se acercó más, hasta estar prácticamente sobre él. «Enséñame tu identificación», ordenó Raúl, con una frialdad que hizo eco en el aire. El anciano lo miró por un momento, sin dejarse intimidar. Lentamente, metió la mano en su abrigo, buscando su billetera con movimientos lentos y calculados. Pero la paciencia no era una virtud de Raúl. Sin pensarlo dos veces, lo empujó bruscamente contra la pared más cercana, presionando su brazo contra el pecho del anciano. «Te dije que te apures», gruñó, mientras el anciano apenas soltaba un suspiro de resignación. El anciano no resistió. Con la misma calma, sacó su billetera y se la entregó a Raúl. Este la tomó con rudeza, sin esperar encontrar nada relevante. Solo quería una excusa para llevarlo a la comisaría, tal vez golpearlo un poco, hacerle entender quién mandaba. Pero al abrir la billetera y ver el documento que contenía, sus ojos se abrieron de par en par. Raúl leyó el nombre que aparecía en la identificación, y el mundo pareció detenerse por un instante. No podía creer lo que estaba viendo. Ahí, en sus manos, tenía la identificación de un agente especial del FBI. Pero lo que más lo paralizó fue darse cuenta de que ese anciano, al que acababa de maltratar y empujar contra una pared, era un agente encubierto. Era alguien que no solo tenía más autoridad que él, sino que podía destruirlo con una sola llamada. El frío de la noche se sintió aún más helado mientras el sudor comenzaba a cubrir la frente de Raúl. Pero su orgullo no lo dejó retroceder. No podía admitir su error, no frente a un anciano, y mucho menos frente a un hombre negro. La rabia que siempre había contenido dentro, alimentada por años de prejuicio y odio, se desbordó en ese instante. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias,
Levantó el puño y golpeó al anciano con toda su fuerza. El sonido del impacto resonó en la calle vacía. El anciano cayó al suelo, su cuerpo chocando contra la acera con un golpe seco. Pero lo que más perturbó a Raúl no fue el sonido, ni siquiera el hecho de que lo había golpeado. Lo que realmente lo dejó sin aliento fue la reacción del anciano. No gritó, no suplicó. Simplemente se levantó, tocándose el rostro con la mano, mientras sus ojos seguían llenos de esa calma desconcertante. «¿Eso es todo lo que tienes, oficial?», dijo el anciano con una voz serena, casi desafiando a Raúl. Antes de que pudiera responder, 2 patrullas más llegaron al lugar. Las luces rojas y azules iluminaron la escena, como si fueran el preludio de algo mucho más oscuro. Raúl sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que estaba a punto de perderlo todo. Las luces parpadeantes de las patrullas cortaban la oscuridad de la calle mientras 2 policías se bajaban rápidamente de los vehículos. Uno de ellos era Alejandro Ríos, el compañero de Raúl, con quien había patrullado por años. Alejandro era un hombre de carácter más reservado, siempre tratando de mantenerse al margen de los excesos de Raúl, pero aquella noche no podía quedarse al margen. «¿Qué está pasando aquí, Raúl?», preguntó Alejandro, notando de inmediato la tensión en el ambiente. Raúl no respondió de inmediato. El silencio que seguía a la pregunta lo hacía parecer culpable de todo lo que había hecho. Intentaba recuperar el control de la situación, pero el sudor que se acumulaba en su frente y el rápido latido de su corazón le hacían difícil pensar con claridad. El anciano, aún en el suelo, lentamente se puso de pie. Se sacudió el polvo de su abrigo con una serenidad que contrastaba con la intensidad de lo que acababa de ocurrir. Los otros oficiales, que aún no entendían del todo la gravedad de la situación, se acercaron al anciano, notando el golpe en su rostro. «¿Está usted bien, señor?», preguntó uno de ellos, al ver la sangre que empezaba a aparecer en la comisura de los labios del anciano. El anciano asintió lentamente, pero no dijo nada. En lugar de hablar, sacó de nuevo su identificación y la mostró a los oficiales. Todos los que estaban allí observaron, con incredulidad, el pequeño documento que lo decía todo: agente especial del FBI. Era como si el mundo se hubiera detenido, y en ese momento, Raúl supo que estaba perdido. «Raúl», murmuró Alejandro al ver la identificación. «¿Qué hiciste?». El silencio de Raúl era ensordecedor. Todo lo que alguna vez creyó tener bajo control se le escapaba como arena entre los dedos. Su instinto le decía que debía justificar lo que había hecho, inventar algo, decir que el anciano lo había provocado o que lo había atacado primero, pero cada excusa que se le ocurría sonaba absurda incluso en su cabeza. Los demás policías, conscientes de la magnitud de lo que estaba pasando, dieron un paso atrás. Sabían que se trataba de una situación muy delicada. Nadie quería verse envuelto en lo que claramente era una desgracia en marcha para Raúl. Alejandro, por su parte, mantenía los ojos fijos en su compañero, esperando una explicación que no llegaba. «Voy a llamar a mi superior», dijo finalmente el anciano, rompiendo el incómodo silencio. Raúl sintió un nudo en el estómago. Sabía que en cuanto esa llamada se hiciera, su vida cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. El anciano sacó su teléfono móvil con calma y comenzó a marcar un número mientras los demás observaban en silencio, sin saber qué hacer. «Por favor, espere», dijo Raúl, con la voz apenas quebrada por el miedo que ya no podía disimular. Era la primera vez en años que no sabía cómo salir de una situación. Durante tanto tiempo, había creído que su uniforme lo hacía intocable, pero ahora, frente a este anciano negro que no le temía, se daba cuenta de lo vulnerable que realmente era. El anciano levantó la mirada, sus ojos tranquilos pero cargados de una fría determinación. «¿Esperar?», respondió. «Me golpeaste sin razón. Me trataste como si mi vida no valiera nada. ¿Y ahora me pides que espere?». Raúl no pudo responder. Las palabras del anciano eran una verdad tan dura y cruel que cortaban como un cuchillo. De repente, los recuerdos de todas las veces que había abusado de su poder, de todas las veces que había dejado que su odio controlara sus acciones, se arremolinaron en su mente, llenándolo de una vergüenza abrumadora. «No tienes idea de lo que has hecho», añadió el anciano, mirando a Raúl como si fuera un niño que acababa de cometer el error más grande de su vida. En ese momento, se escucharon las sirenas de otra patrulla acercándose. Esta vez, era el capitán Sebastián Ramírez, un hombre conocido por su carácter rígido e implacable. Ramírez era el tipo de oficial que no toleraba el desorden en su departamento, y las noticias de un posible abuso de poder lo habían sacado de su oficina en plena madrugada.
Raúl vio la figura del capitán bajarse del coche, caminar hacia la escena con pasos firmes y decididos. Cada paso que daba hacia él era una sentencia. Cuando finalmente estuvo frente a ellos, Ramírez dirigió su mirada hacia el anciano y luego hacia Raúl. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Ramírez, su voz profunda y cargada de autoridad. Uno de los oficiales más jóvenes se adelantó, entregándole la identificación del anciano. Ramírez la observó en silencio por un momento, procesando lo que significaba. Luego, dirigió su mirada a Raúl, y en sus ojos había una mezcla de ira y decepción. «Raúl», dijo el capitán, apenas pudiendo contener su furia. «¿Qué has hecho?». Raúl abrió la boca para hablar, pero no encontró las palabras. Cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría la situación. Sabía que no había justificación para lo que había hecho. La realidad lo golpeaba como una ola implacable. Estaba perdido. «Llévenlo», ordenó Ramírez, señalando a Raúl. Alejandro, su compañero de patrullas, dio un paso adelante, pero sus movimientos eran lentos, casi inseguros. Ponerle las esposas a un compañero era algo que jamás había imaginado hacer, y menos a Raúl, con quien había compartido tantos turnos. Pero lo que había sucedido esa noche era imperdonable. Raúl no opuso resistencia cuando sintió las esposas cerrarse alrededor de sus muñecas. El frío metal parecía marcar el inicio del fin para él. Era una caída que nunca imaginó vivir, una consecuencia que jamás pensó enfrentar. El capitán Ramírez lo miró con una mezcla de asco y lástima. «Eres una vergüenza para este uniforme, Raúl», le dijo Ramírez antes de volverse hacia el anciano. «Agente, lamento profundamente lo que ha ocurrido. Este hombre pagará por lo que ha hecho». El anciano, con la misma calma que había mostrado desde el principio, asintió. No había rastro de odio en su expresión, solo una firmeza tranquila que irradiaba justicia. Sabía que lo peor para Raúl no era el castigo físico o las esposas, sino el hecho de que todo lo que alguna vez creyó controlar se desmoronaba frente a sus ojos. Raúl fue llevado a la comisaría en total silencio, su mirada fija en el vacío. Mientras lo escoltaban a través de los pasillos que tantas veces había recorrido como oficial, sintió una mezcla de incredulidad y vergüenza. Todo lo que alguna vez le dio poder, su uniforme, su placa, su autoridad, ahora no era más que un recordatorio de su caída. Alejandro lo seguía de cerca, pero no cruzaron miradas. Era como si un abismo se hubiera abierto entre ambos. Cuando llegaron a la sala de interrogatorios, Raúl fue empujado suavemente hacia la silla metálica que hacía eco con un chirrido. El cuarto, con sus paredes grises y sin alma, ahora era su escenario. En la esquina, un pequeño espejo, del que él mismo sabía que era un vidrio de dos caras, reflejaba su imagen, cansado, derrotado. El capitán Sebastián Ramírez entró poco después, su presencia llenando el cuarto de una presión silenciosa pero ineludible. Se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre el frío metal, y miró a Raúl con una expresión llena de juicio. «¿Sabes en lo que te has metido?», preguntó, su voz baja, pero cargada de una intensidad que no dejaba lugar a dudas. «No solo golpeaste a un hombre inocente, golpeaste a un agente federal. ¿Tienes idea de lo que eso significa?». Raúl apenas pudo asentir, sabiendo que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. Su boca estaba seca, y el peso de sus acciones lo aplastaba más con cada segundo que pasaba. «Lo que me sorprende», continuó Ramírez, «es que jamás te imaginé capaz de hacer algo tan estúpido. Siempre fuiste un buen oficial. Tal vez no el más pulcro, pero nunca pensé que te dejarías llevar por tus impulsos de esta manera». «¿Qué pasó, Raúl?». Raúl se quedó en silencio por unos instantes, mirando sus manos esposadas. Las palabras se atascaban en su garganta. Parte de él quería gritar, quería culpar al sistema, a los años de lidiar con el lado más oscuro de la ciudad, pero sabía que, en el fondo, todo había sido su decisión. Cada golpe que dio, cada abuso que cometió, todo fue elección suya. «Me cansé», murmuró finalmente, la voz rota por la vergüenza. «Me cansé de todo, de sentir que no importaba lo que hiciera, nada cambiaba. Esa noche, lo vi como un enemigo, alguien más que podía hacerme daño». El capitán lo observaba con los ojos entrecerrados, como si buscaran las palabras de Raúl alguna señal de redención, alguna chispa de remordimiento real. «Eso no justifica lo que hiciste», dijo Ramírez, tajante. «Has roto las reglas. Y no solo las del departamento, sino las que nos hacen humanos. Lo que hiciste esa noche no fue justicia. Fue odio, puro y simple». Alejandro, que había permanecido en la puerta durante todo el tiempo,
Bajó la mirada. La verdad de las palabras de Ramírez caía sobre él también. Durante años había visto a Raúl deslizarse hacia ese abismo, pero nunca tuvo el valor de intervenir. «Tienes una cita con asuntos internos mañana por la mañana», dijo el capitán finalmente, mientras se dirigía hacia la puerta. «Y créeme, no serán amables. Te estás enfrentando a algo más grande que nosotros». Raúl no respondió. Sabía que el juicio interno de la policía era solo el comienzo de su desgracia. Las fuerzas federales, los medios de comunicación, todo se abalanzaría sobre él. Y en esa tormenta, no habría lugar donde esconderse. Esa noche, de vuelta en su pequeño departamento, Raúl se sentó en la penumbra, la botella de whisky a medio terminar a su lado. Las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, reflejando los sueños rotos que alguna vez tuvo. Pensaba en los días en los que ser policía significaba algo para él, en los días en que creía estar haciendo la diferencia. Pero esos días estaban lejos, tan lejos como los años que había pasado acumulando odio y resentimiento. El rostro del anciano volvía a su mente una y otra vez. Ese hombre no había mostrado miedo, ni siquiera cuando estaba indefenso en el suelo. Y esa tranquilidad, esa calma, lo atormentaba más que cualquier reproche. El teléfono sonó de repente, sacándolo de sus pensamientos. Era Alejandro. Raúl, la voz de su amigo sonaba tan cansada como la suya. ¿Estás bien? No lo sé, respondió Raúl, mirando la botella vacía frente a él. Creo que nada está bien. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Alejandro hablara de nuevo. No sé qué decirte. Pero, si hay algo que puedas hacer para enmendarlo, hazlo. No te hundas más en esto. Raúl no respondió, colgando el teléfono sin despedirse. Sabía que Alejandro tenía razón. No podía deshacer lo que había hecho, pero quizás, solo quizás, aún había algo que podía hacer para enfrentarlo de frente. A la mañana siguiente, Raúl llegó a la sede de Asuntos Internos. El aire estaba cargado de tensión cuando cruzó las puertas, sabiendo que su destino estaba a punto de decidirse. Al entrar en la sala, vio al anciano sentado al otro lado de la mesa. El mismo hombre que había enfrentado la brutalidad de su odio, ahora lo miraba sin rastro de resentimiento. «Quiero hablar», dijo Raúl, su voz más firme de lo que esperaba. «Quiero admitir lo que hice y asumir las consecuencias». El anciano lo miró en silencio, y luego asintió. No necesitaba decir nada. Sabía que, en ese momento, Raúl había comenzado su verdadero juicio, no ante la ley, sino ante sí mismo. Raúl estaba sentado frente al anciano, su mirada buscando respuestas en ese rostro calmado que lo había desconcertado desde el momento en que lo golpeó. El aire en la sala de interrogatorios estaba cargado, pero no por la tensión habitual de una confrontación, sino por el peso de lo inevitable. La verdad ya no podía esconderse, y lo que Raúl había hecho estaba escrito en cada línea de la piel del hombre que ahora lo miraba sin odio, sin rencor. Solo con una paciencia que, por primera vez, lo hizo sentir pequeño. «Lo que hiciste», empezó el anciano, su voz pausada, casi como si quisiera medir cada palabra antes de soltarla. «No fue solo un ataque físico. Golpeaste algo mucho más profundo». Raúl cerró los ojos un segundo, el arrepentimiento hundiendo su pecho. Cada palabra del anciano era como una herida nueva, pero sabía que tenía que escucharlas. El precio de la redención era el dolor que traían consigo. «He visto hombres como tú antes», continuó el anciano, cuyos ojos oscuros no reflejaban otra cosa más que una experiencia profunda. «Gente que cree que el uniforme les da una licencia para destruir, para hacer lo que quieran sin pensar en las consecuencias. Pero el uniforme es solo un símbolo, lo que está debajo de él es lo que realmente importa». Raúl respiró profundamente, sintiendo que sus palabras no eran solo una acusación, sino un recordatorio de cómo había llegado a este punto. Años de ira, de frustración, de ver el mundo a través de un prisma de odio, lo habían empujado a actuar de la peor manera posible. Pero ahora, enfrentarse a este hombre significaba enfrentarse también a sí mismo. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Raúl, su voz quebrada por el cansancio y la culpa que lo devoraba por dentro. El anciano lo miró con una intensidad que parecía atravesar las capas más profundas del alma de Raúl. «Eso depende de ti. Lo que hayas hecho, lo que hiciste, no puede deshacerse. Pero lo que hagas de aquí en adelante, puede marcar la diferencia. No puedes cambiar el pasado, pero puedes intentar ser alguien diferente en el futuro». Raúl pasó las siguientes semanas en una especie de limbo emocional. Sabía que enfrentaba cargos graves por agredir a un agente federal, y las audiencias se acercaban rápidamente. Cada día que pasaba,
la presión aumentaba. Su familia, su vida entera, todo estaba en juego. Su esposa apenas podía mirarlo a los ojos, y sus hijos pequeños lo observaban con una mezcla de confusión y tristeza. Todo lo que había construido estaba a punto de colapsar. Pero lo que más lo atormentaba no era la pérdida de su carrera ni las posibles consecuencias legales. Lo que realmente lo mantenía despierto por las noches era la imagen del anciano. Esa mirada, tan tranquila y firme, que había sido un espejo en el que vio reflejado todo lo que había hecho mal. Durante años, había creído que la ley estaba de su lado, que el uniforme le daba poder absoluto. Pero en esa mirada había comprendido la fragilidad de todo. Un día, recibió una llamada inesperada. Era un abogado del FBI, informándole que el anciano, que ahora conocía como Eduardo Rivera, había decidido no presionar cargos formales. El gobierno seguiría con los procedimientos internos, pero la gravedad del caso había disminuido considerablemente. Raúl no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre al que había humillado y golpeado tomaría una decisión así? No se lo merecía, pero al mismo tiempo, sintió que esta era su oportunidad de hacer algo más con su vida, de encontrar algún tipo de redención. Unos meses más tarde, cuando todo había bajado de intensidad y la atención de los medios se había desvanecido, Raúl decidió buscar a Eduardo. Sabía que no sería fácil, pero tenía que hacerlo. Necesitaba entender, necesitaba cerrar ese ciclo. Lo encontró en una pequeña casa en un barrio humilde, rodeado de plantas y niños jugando en la calle. Eduardo lo recibió con una sonrisa, como si hubiera estado esperando ese momento. Sabía que vendrías, dijo con serenidad. Raúl, nervioso y lleno de arrepentimiento, apenas pudo articular las palabras que tanto había ensayado. No entiendo por qué no me hundiste cuando pudiste. Lo merecía. Eduardo lo invitó a sentarse en un pequeño banco de madera en el jardín, donde la calma contrastaba con la tormenta interna de Raúl. No se trata de hundir a nadie, dijo Eduardo, mirando al horizonte. Tú ya estabas hundido en el odio y el rencor mucho antes de golpearme. Mi castigo no hubiera cambiado eso. Solo lo habría perpetuado. Raúl lo miraba con incredulidad, tratando de procesar esas palabras. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó finalmente, con una mezcla de angustia y desesperación en su voz. No puedo vivir con lo que hice. Haz algo mejor, respondió Eduardo, firme. Usa lo que te queda de vida para cambiar, para aprender. El perdón no es un derecho, es una oportunidad. Y tú, Raúl, tienes una oportunidad que muchos no tienen. No la desperdicies. Raúl nunca volvió a ser policía. Dejó la fuerza, sabiendo que su tiempo allí había terminado, que su misión no era la de imponer justicia, sino la de encontrar la suya propia. Empezó a trabajar en organizaciones comunitarias, ayudando a aquellos que, como él, habían perdido su rumbo. No fue fácil, y no fue rápido. Pero cada día que pasaba, sentía que estaba dando un pequeño paso hacia la redención. El recuerdo de Eduardo lo acompañaba en cada decisión que tomaba, en cada acción que realizaba. Sabía que nunca podría borrar el pasado, pero también comprendía que, en su lucha por ser mejor, estaba honrando el perdón que se le había otorgado. Y en ese proceso, Raúl aprendió que la verdadera justicia no reside en castigar el mal, sino en cultivar el bien, incluso cuando todo parece perdido. Esta historia es un recordatorio poderoso de cómo el odio, el racismo y los prejuicios pueden llevarnos a cometer errores irreparables, pero también nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para cambiar. Raúl, un policía atrapado en su propio rencor, perdió el control y lastimó a alguien sin conocer la verdad detrás de esa persona. Sin embargo, la verdadera lección está en el perdón que recibió de Eduardo, el hombre a quien golpeó. Este perdón no fue una excusa ni una aprobación de sus actos, sino una invitación a redimirse y cambiar su vida. A veces, la redención no se encuentra en evitar las consecuencias, sino en enfrentarlas y elegir un nuevo camino. La historia nos enseña que las personas no deben ser juzgadas por su apariencia ni por el lugar de donde vienen, sino por el valor que llevan dentro. Y también nos recuerda que nunca es tarde para corregir el rumbo, para aprender de nuestros errores y convertirnos en alguien mejor. Si esta historia te conmovió, reflexiona sobre tus propias acciones. Todos podemos cambiar y ser mejores. Comparte este video y déjanos en los comentarios cómo crees que el perdón puede transformar nuestras vidas.